vamos a hablar de sustancias, pues ya les dije, como lo vimos en décimo, una sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición definida, es decir, que es constante, y propiedades características, las distinguen de alguna otra. Algunos ejemplos de ellas son el agua, el amoníaco, el azúcar, oro, oxígeno. Las sustancias puras se difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades. Entonces, ¿a quiénes consideramos las sustancias puras? A los llamados elementos y a los compuestos. A los compuestos los consideramos sustancias puras porque ellos están formados por elementos. Bien, entonces, cosas que debemos tener en cuenta. Que un elemento no se puede separar a sustancias más simples ni siquiera por medios químicos. Los elementos son la unidad, o los átomos de los elementos son la unidad fundamental del mundo completo, de la materia, pues. Y entonces los compuestos son sustancias formadas por más de dos átomos de elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Cuando hablamos de proporciones, hablamos de las cantidades específicas. Las sustancias se conocen, no, ¿cómo se dice? No hay nada que todavía no se haya descrito. Si, por ejemplo, les voy a hablar de esta tinta, de una tinta de la impresora mía, él tiene una composición específica de elementos y de números ya establecidos, no, eso no se va a mover. Entonces, cuando hablamos también del agua, hablamos H2O, ya yo estamos hablando de proporción. H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y si hablamos de amoníaco, NH3, tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Entonces, cuando hablamos del benceno, que es C6H6, la proporción sería 6 hidrógenos, 6 carbonos, entre otros. Entonces, elementos los vemos de manera individual, ¿verdad? La tabla periódica. Aunque aquí vea 2, eso quiere decir que hay dos átomos de oxígeno unidos uno con el otro. Y un compuesto es la unión de dos más elementos con una proporción definida. Mientras tanto, si hablamos de mezclas, son sistemas materiales formados por dos o más sustancias puras. O sea, por esto de acá. Debe estar unido elementos y compuestos para dar una mezcla. Sus características: no ocurren reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de ellos mantienen su identidad y propiedades químicas. Y los componentes pueden separarse por medios físicos. Destilación, filtración, flotación, por ejemplo. Y aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de las mezclas, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a sus componentes. Ok, para tenerlo más claro, porque me van a decir, profe, usted me está diciendo que una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras. Y entonces un compuesto es la unión de dos elementos y un elemento es de sustancia pura, profe, voy a entender lo mismo. Entonces yo les voy a decir, hay una manera de distinguir cuándo es un elemento, cuándo es un compuesto y cuándo es una mezcla. Muy fácil. Un elemento solo son los 118 o los 136 los otros que se han obtenido de manera experimental en laboratorio. Elemento, solo lo que está en la tabla periódica. Compuesto, solo lo que está formado por elementos. Y una mezcla, pues es la combinación del resto de las cosas. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, una ensalada de fruta, donde yo distingo la propiedad de la uva por su color, por su sabor, por su acidez o dulzura, y no sé, otra cosa que puedo determinar, el color de la piña, su sabor de la piña y el acidez. Ahí metí piña, uva, puedo ponerle manzana, pera, y van a seguir siendo manzana, pera, piña y uva. Es una mezcla.
y puedo distinguirlo uno del otro. Ok, ustedes me dicen, profe, ¿y si yo le pongo un pedazo de pera y un pedazo de manzana? Se parecen mucho. Le quito la cáscara, pues, para decir, vamos a pensar un poquito más. Yo le voy a decir, está bien, yo no puedo determinar quizás visualmente si es una pera o si es uva, o no lo puedo distinguir más bien, para decir que es una mezcla, porque visualmente pues pueden parecer iguales. Ah, pero yo vengo y yo tomo un pedacito. Claro que si ustedes están en un laboratorio no se van a meter nada de eso a la boca. Estamos hablando de una ensalada de fruta nada más. Y me tomo un pedacito de la manzana y un pedacito de la pera y yo les voy a decir, bueno, este que está aquí es pera y esto que está aquí es manzana, porque ya lo probé y eso es una mezcla. Entonces, puedo determinar su identidad mediante los sentidos o mediante el tacto. También pudiera hacerlo para poder establecer que es una mezcla. Ya les dije, elementos, solo la tabla periódica. Compuesto, la combinación de los elementos. Y la mezcla, cuando yo puedo determinar los componentes de cada uno. Vamos a ver aquí. Bueno, también existen dos clases de mezcla. Una homo, que viene de igual eneas, y hetero, que viene de diferentes eneas. Mezclas iguales, mezclas diferentes. En una mezcla homogénea los componentes no se distinguen a simple vista. Aquí tienen azúcar y añadí una cucharadita de azúcar a un vaso de agua y mezclé. ¿A dónde está el azúcar, chicos y chicas? ¿Dónde está el azúcar? ¿Ustedes la pueden ver o no se puede ver? Si mezclé una nada más, una cucharadita en un vaso de azúcar, pero si yo voy a añadir todo este pedazo aquí en el azúcar, en el vaso con agua, obvio que se va a sobresaturar el agua y me va a quedar el exceso de azúcar aquí abajo. Les vuelvo a reformular la pregunta. Si yo me disuelvo una cucharadita de azúcar en este vaso con agua, ¿dónde está el azúcar? Se disuelve. Correcto, está allí. Solamente que cambió de estado, ¿verdad? De sólido a líquido. Yo me pongo un poco de esa agua y voy a decir agua dulce, porque el azúcar está allí, no se ha ido. Recuerden que la materia no se crea, no se destruye, no se pierde, solo se está transformando. Bien, entonces, mezclas homogéneas, cuando las mezclo y observo una sola fase. Agua con alcohol, café con leche. ¿Qué otra mezcla puedo decir? Dígame otra mezcla. ¿Quién me ayuda con otra mezcla? Jugo de naranja con agua, leche y agua, etcétera, etcétera, donde yo no observo dos fases. Y miren ese ejemplo más sencillo de una mezcla heterogénea. Los componentes se distinguen a simple vista. Hay más de una fase. Agua y aceite. Dos fases. Mezcla heterogénea. Ensalada de fruta. Mezcla heterogénea. Arroz con pollo. Mezcla heterogénea. Arroz con puerco. Mezcla heterogénea. Y todo donde yo observe los componentes que están involucrados allí es una mezcla heterogénea. Es más, si nosotros tuviéramos en un salón de manera presencial, todos nosotros somos una mezcla heterogénea. Porque se puede distinguir Cassandra, se puede distinguir Helen, se puede distinguir Justin, se pueden distinguir Odalis. Somos una mezcla, pero heterogénea. Bien. Aparte de esas mezclas, pues, también existen otros que son un poco más complicadas porque se dan a manera microscópica, conocida también como mezcla suspensión
que es una mezcla heterogénea, está formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles, que es una fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, fase dispersante. Las partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico, son visibles a nivel macroscópico, pero muchas veces no. El diámetro de las partículas, imagínense una partícula de 1 por 10 a la menos 3 milímetros. Es algo bien pequeño, bien pequeño. Esto es una suspensión de acitromicina, que es un antibiótico. No sé si ustedes han notado que cuando nos recetan antibióticos, bueno, en el caso de los niños, que es que se les da antibiótico bebible porque a los adultos se les inyecta, les dan frascos como este y el antibiótico viene en vamos a decir un polvo, porque no se parece ni a las partículas de la sal ni del azúcar. Es un polvo un poco más fino y nos dicen añadir agua hasta X medida para disolver. Entonces son suspensión. Esa fase dispersa que se solubiliza por las partículas finas, a esa mezcla la llamamos como mezcla de suspensión. Bien, ejemplo, agua y arena, pinturas acrílicas, jugos elaborados con frutas naturales, talco fino en agua y algunos medicamentos. Entonces, cuando hablamos de un coloide, es la dispersión de una sustancia en un medio dispersor formado por otra sustancia. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o combinación de todas ellas. El diámetro de las partículas siempre es mucho más pequeño, ¿eh? 10 a la menos 6, ya sabemos que son 6 ceros adelante. Muy pequeño, a 10 a la menos 3 y encima milímetros. Algo minúsculo. La fase dispersa siempre está en menor proporción. Ejemplo de eso, el aerosol, la niebla, el humo, la espuma de cerveza. Entonces aquí es donde influye también algo que cabe destacar, ese efecto Tyndall. Es un fenómeno físico que hace que las partículas coloidales en una disolución o un gas sean visibles al dispersar la luz. Esto, el amanecer, chicos, que a veces nosotros vemos como una especie de neblina, que no es más que ¿cómo es que les digo? Como la reflexión del sol está mostrando las partículas del agua que están en el ambiente, porque en realidad eso es lo que es la neblina, ¿no? Las moléculas del agua que están en forma de vapor, y entonces gracias a la luz podemos ver eso ahí por medio del efecto Tyndall. Ahora sí vamos a entrar entonces a una disolución. Entonces, vamos a llamar a la disolución como una mezcla homogénea de uno o más solutos, sustancia disuelta, soluto, distribuidos en un disolvente, sustancia que produce la disolución. Este componente se encuentra en mayor proporción. El disolvente está en mayor proporción y es el que determina el estado de agregación en que se encuentra la disolución. Bien. Para mí es mucho más fácil expresarla de la siguiente manera. Una disolución es la suma o la mezcla de un soluto más un disolvente, donde el soluto está en menor proporción y el disolvente en mayor proporción. Ahora, yo les voy a preguntar algo capcioso. Si yo tengo una disolución de agua salada, ¿quién será el soluto y quién será el disolvente? ¿Quién me puede ayudar? ¿Ninguno me puede ayudar? El soluto sería la sal y el disolvente el agua. De nuevo. Primero iría la sal y después el agua.
Ajá, ¿quién es el soluto? La sal. Correcto. ¿Y el disolvente? Del agua, en mayor proporción. Correcto, muy bien. La única manera de saber quién es porque casi siempre el disolvente viene a hacer su trabajo, disolver. Hay un ejemplo que a mí me gusta siempre utilizar y yo siempre les digo a mis estudiantes que las puertas de mi casa están abiertas para todos ustedes. La cosa es que ahorita no estamos en ¿cómo se dice? En los términos de recibir visita, aunque ya hemos avanzado mucho. Pero el día de mañana, pues las puertas de mi casa siempre están abiertas para todos. Yo les digo siempre, oye, ¿y qué tal si un día yo los invito a mi casa y lastimosamente nada más tengo 1 litro de jugo de naranja, pero ustedes son 30 y yo quisiera brindarles a ustedes a los 30? ¿Cuál sería la solución posible? ¿Qué ustedes me darían por solución? ¿Qué puedo hacer para poder brindarles un vaso de jugo a todos? Ponerle agua, profe. Correcto. Y al ponerle agua, ¿qué término, qué en realidad, qué término químico estoy haciendo allí? ¿Qué estoy haciéndole al jugo? ¿Dale? Disolviéndolo. Correcto. Ustedes entonces ya sabían de soluto y solvente y cómo siempre utilizan la palabra disolución, disuelve el azúcar en el café o demás. Entonces son, para que vean nada más que la química está en todos lados, pero no nos damos cuenta. Bien, estoy disolviendo el jugo. Y entonces, ¿quién será mi soluto y quién será el disolvente? Chicos, ¿quién será el soluto? ¿El jugo o el agua? El agua. Soluto. El jugo. El jugo, profe. Sí, porque lo quiero disolver, quiero que me alcance y mi disolvente será el agua. Ahora, les voy a complicar un poco más la cosa para que piensen un poquito, meterle más cosas aquí. Si yo pongo, por ejemplo, 1 litro de jugo, porque recuerden que le di la cantidad, 1 litro de jugo para 30 personas. Chuzo, no me va a alcanzar. Voy a ponerle 2 litros de agua. Soluto, ya dijimos que era el jugo. 2 litros de agua. ¿Cómo quedó ese jugo? Simple, profe. Quedó diluido, ¿verdad? Quedó simple. Entonces, ahora me pongo a pensar, será una disolución, pero ahora voy a tener 2 solutos, ¿verdad? Y un disolvente. Un único disolvente que será el agua. Y profe, ¿y el otro soluto de dónde lo sacó? Oye, ¿por qué yo no les voy a dar a ustedes un jugo simple? Voy a tener que agregarle Ponerle azúcar. azúcar, correcto. Entonces tendré 2 solutos con un disolvente para hacer una disolución que sea apta para que ustedes la tomen. Muy bien, ¿vieron qué fácil esto? Bien, entonces aquí les presento pues las propiedades de los coloides y las suspensiones. Ya esto es algo que está establecido. Habla del tamaño de las partículas, de su homogeneidad, de algunas propiedades, pues la acción de la gravedad, la técnica de separación y demás. Es más o menos así. Esta es una disolución. Vamos a poner como, por ejemplo, azúcar o sal y agua. Esto es un coloide. Vamos a poner que sean las partículas del antibiótico este que mencioné antes. Y esta es una suspensión. En una disolución las partículas están mucho, 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 mucho más pequeñas. ¿Verdad? En un coloide pueden medir, bueno, casi lo mismo
y un poco menos que un poco más que las disoluciones. Y en las suspensiones, pues, un poco más. Entonces, vamos a hablar de las técnicas de separación. Bien. Existen diferentes técnicas para separar las mezclas, los componentes de algo y demás. Por ejemplo, no sé cómo hacen ustedes. Bueno, voy a poner este ejemplo más fácil. Cuando cocinamos los macarrones, ¿qué hacemos? A ver, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de cocinar macarrones? ¿Quién me dice? Cocinarlos en agua. ¿Qué más? Se pone a hervir el agua, profe, ya cuando esté hirviendo se echan los macarrones. Vamos, estoy hablando de técnica de separar. Quiero separarlos. Después que los cocino, ¿qué hago? Se cola el agua, profe, se cuela el agua. ¿Se colará el agua o los macarrones? Los macarrones se Los disuelven. macarrones. ¿Cómo vamos a disolver los macarrones? Estoy separando. Y ahí no estamos viendo disoluciones, chicos. Vamos a estar claros. Vamos a dejar las disoluciones de un lado. Vamos a ver cómo puedo separar una disolución. Bien. Muy bien identificado. Sigue siendo una disolución. Y no es una disolución, chicos. Ahí es una mezcla heterogénea. Agua, macarrones. Veo dos fases. Eso es una mezcla. Disolución, no observo nada. Se disolvió y no observo. Bien, entonces tengo una mezcla heterogénea, macarrones y agua. Quiero separarlo. Existe una técnica que se llama, ¿cómo se llama eso? Por ahí Odali me dijo que lo que. Colador, profe. Correcto. O se llama filtrar también, ¿verdad? Filtramos. Dice por porosidad. Se filtra por porosidad porque los macarrones son un estado de la materia, vamos a decir que es sólido en un momento, pues, aunque ahora están al dente, más bien, están al dente, ya no están sólidos. Están al dente porque fueron previamente cocinados y el agua está en estado líquido. Así que por filtración yo voy a tomar un colador y lo coloco y añado mi mezcla. Por porosidad, las partículas más grandes, que en ese caso serán los macarrones, se quedarán arriba y se filtrará el agua, ¿verdad? Entonces ya ahí estoy usando una técnica de separación, filtración. En química existen otras técnicas que son como más de laboratorio, como esta, la destilación. Consiste en la evaporación y condensación sucesiva de diferentes componentes de la mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición. Por esta técnica se prepara el ron, la carta vieja, el seco herrerano y demás. Se va extrayendo el etanol por las diferencias de punto de ebullición de todos los componentes que están porque lo están extrayendo del agua de la caña de azúcar o agua azucarada. Bien. Entonces, también por evaporación yo puedo obtener una separación. Consiste en separar componentes mediante la evaporación cuando solo es un componente de interés. Se puede hacer por calentamiento o por presión reducida. Evaporación. Yo evaporo y al final me va a quedar nada más un solo componente de interés. Ahí se puede. Ajá. Ok. Entonces, por decantación, pues, mira, aquí está la filtración, el que ya utilizamos. Decantación, esto se usa por diferencia de densidad. Podemos separar dos líquidos siendo uno más denso que el otro. El ejemplo más sencillo
es esa mezcla de agua y aceite, donde obviamente que el alcohol va a ser más denso que el agua y se puede separar. Solamente miren esto es lo que estaba inicial y podemos ir añadiendo hasta cierto punto y ir sacando el otro componente. Al igual que cuando, ¿no han notado que cuando uno fríe en un aceite, al final le van quedando partículas en el plan de la olla que utilicen? Eso también se llama densidad de lo que ustedes han frito allí. Entonces eso se va sentando en el plan de la paila. Muchas veces, ¿qué hacemos? No, hombre, dice, no queremos nada embarrado de eso. Tenemos bastante aceite aquí, así que vamos a ir poquito y vamos pasando el aceite para la otra paila y dejamos esas partículas así, aquí abajito. ¿Sí o no, los que cocinan? Es así. ¿Perdón? Sí, es así, profe. Bueno, entonces ya sabemos que estamos utilizando la decantación en casa sin saberlo. Y esa también es una técnica de separar sustancias. Entonces, por filtración, pues lo que ya les mencioné, se hace por porosidad y hacemos pasar la retención de los sólidos y el líquido. Se filtra nada más el líquido. Y el tamizado, por si alguno no lo ha escuchado alguna vez, es la técnica del colador. Cuando estamos colando arena, se está extrayendo las partículas más grandes, que en ese caso son las piedras que trae a veces la arena. Eso se está haciendo tamizado. Entonces, a manera de resumen, pues hoy les hablé de materia, que es lo que es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, y que la materia a su vez pues está dividida en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, y que las sustancias puras son elementos y también pueden ser compuestos, y que los compuestos pueden separarse a elementos por métodos químicos.